Me avisan por favor cuando puedan ver las diapositivas, listo, que es que ha estado como un poquito molestando el computador. María, yo las veía, pero las acabo de dejar de ver. Ah, bueno, ya las veo otra Ya, vez. listo. Listo, buenas noches. Mi nombre es María Paula Castaño y pues la noche de hoy vamos a estar con una charla sobre órganos de los sentidos. Si llego a hablar un poquito rápido o así, me avisan que a veces rápido un poquito. Me perdono pues un poco la voz que está un poco enferma, entonces me escucho un poco ronca. Y si llegan a escuchar alguna bulla de fondo, pues son mis gatos que siempre quieren ser los protagonistas de todo, entonces me disculpan ahí. Listo, entonces de parte de la tabla de contenido, pues vamos a ver como parte de lo que es anatomía, fisiología y vías de los órganos de los sentidos, de lo que es visión, gusto, olfato, audición, tacto y pues un caso clínico pequeño como para hacer un repaso general. Listo, entonces pues empezando como con parte de la anatomía, de la parte visual, sabemos pues que es algo que da miedo, ¿cierto? Porque lo vemos como un poco complicado o digamos como que uno se asusta cuando ve la cantidad de partes que el ojo puede tener. Por lo cual, pues vamos a iniciar como con unos 12 componentes que son como los más importantes de la estructura anatómica y la función que tienen para ir como correlacionándolos un poco. Entonces, primero, pues vamos a hablar de que el ojo va a constar de lo que son 3 capas. Entonces, vamos a tener primero que todo la capa fibrosa, que esta va a ser la capa más dura y que a su vez va a tener otras 2 capas, que es lo que es la esclera, que la pueden ver por acá abajo, no sé si están viendo el cursor. Si me da para ponerlo como... Ahí creo que lo ven más fácil, listo. Entonces, que va a estar la esclera o esclerótica y vamos a encontrar también lo que es la parte de la córnea. Ya de ahí vamos a ir a una segunda capa, que es la capa vascular, que a su vez va a tener 3 estructuras, que van a ser lo que es la coroides, que la pueden ver acá, el cuerpo ciliar, lo podemos ver por acá, aquí está, cuerpo y músculos ciliares, y también va a estar formado por lo que es el cuerpo ciliar, músculo del iris, y la coroides va a ser la encargada de toda la función vascular de la parte posterior del ojo. En el cuerpo ciliar vamos a encontrar suspendido lo que es el lente o el cristalino por medio de las fibras zonulares. El iris va a ser toda la porción anterior contráctil de esta capa vascular y va a contener el músculo dilatador de la pupila y el músculo constructor de la pupila. Luego vamos con una capa interna que va a ser más que todo compuesta por todo lo que es la retina, que esta va a tener 2 capas, que va a ser la retina neural o óptica, que allá se van a encontrar los fotorreceptores que nos van a permitir la transducción de la luz en señales nerviosas, y la retina pigmentaria, que va a ser un poquito más externa. También vamos a tener llamado todo lo que son como los medios refringentes que nos van a ayudar con la refracción y la transmisión de la luz. Entonces, estos medios van a ser la córnea, el humor acuoso, que se va a encontrar acá, cristalino o lente, y todo lo que es el humor vítreo. Entonces, como ya habíamos hablado, pues vamos a encontrar que el ojo también va a tener lo que son 3 cámaras, que va a ser la cámara anterior, que va a estar limitada de parte anterior por la córnea y posterior por el iris. Entonces va a ser este espacio que encontramos acá. Luego vamos a tener la cámara posterior, que va a estar limitada posteriormente por el iris, anteriormente por el iris y posteriormente por todo el cristalino. Entonces va a ser este espacio que tenemos acá. Y vamos a tener la cámara vítrea, que va a estar llena de humor vítreo, que digamos que va a ser como todo esto, que es lo que le va a dar al globo ocular su característica de forma redonda. Entonces la cámara anterior y la cámara posterior van a contener el humor acuoso, que este va a estar producido por el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar tiene algo, lo que llamamos prolongaciones epiteliales o procesos ciliares, y a ese nivel se va a producir lo que va a ser el humor acuoso. Entonces, ¿qué es el humor acuoso? El humor acuoso va a ser este filtrado
que va a salir de las células epiteliales hacia el espacio extracelular. Y ese humor acuoso producido en los procesos ciliares va a pasar de la cámara posterior a la cámara anterior por medio de la pupila, que es el puntico negro que vemos en el ojo, y el humor acuoso producido en la cámara posterior va a drenar hacia la cámara anterior y en lo que es el ángulo iridocorneal, que se encuentra por acá, y a través de la malla trabecular y del conducto de Schlemm va a proseguir al seno venoso y de ahí a las venas que van a estar drenando el ojo. Entonces, como en pequeña conclusión de esta parte, vamos a encontrar que el humor acuoso le va a brindar la forma a la cámara anterior y posterior del ojo, pero también va a aportar nutrientes a todo lo que es la córnea, ya que esta es avascular y no tiene irrigación arterial ni venosa, por lo que necesita nutrirse a través de este. Y al cristalino, que este tampoco tiene una irrigación arterial ni venosa y que junto con el humor vítreo, que también llena todo el interior del globo ocular, y proporciona soporte para la estructura esférica del ojo. Ya hablando pues como una manera más macro, vamos a tener toda la parte de los músculos extraoculares. Entonces vamos a poder encontrar lo que es el recto lateral, que lo vemos acá, que este va a ser inervado por el sexto par. Vamos a encontrar también el recto medial, que es este que vemos acá, que va a estar inervado por el tercer par. Luego vamos a encontrar el recto superior, que es este que vemos acá, que también va a estar inervado por el tercer par. El recto inferior, que lo vemos acá, que también va a estar inervado por el tercer par. El oblicuo inferior por el tercer par. Y el oblicuo superior, que es este de acá, que va a estar inervado por el cuarto par. Listo, ya de parte pues hablando como un poco de lo de la fisiología del ojo, vamos a hablar de lo que son los fotorreceptores. Entonces, estas no son las primeras células con las que la luz va a tener contacto. Si alguien tiene el micrófono prendido. Listo. Entonces, estos fotorreceptores no van a ser las primeras células con las que la luz tiene el contacto. Entonces, la luz va a ingresar por todos los medios refringentes que mencionábamos ahora, como lo son la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. Entonces, después de que este ingresa por todos los medios refringentes, va a atravesar el humor vítreo y va a seguir hasta atrás, la parte de atrás del ojo, hacia la retina neural, y en la parte superior vamos a ver todo lo que va a ser la capa pigmentaria, que es esto que vamos a encontrar acá. Entonces, la luz va a ingresar por todas esas capas, pero ninguna de estas células, digamos como que son en sí fotorreceptoras, sino que la luz pasa hasta llegar a los fotorreceptores y ahí ese estímulo lumínico va a influir para modificar todo lo que sea la percepción de la luz. Entonces, este no va a ser como una señal eléctrica como tal, porque en los fotorreceptores se va a producir la señal eléctrica, aunque haya ausencia de la luz, sino que esto va a modificar la luz que nos está transmitiendo. Entonces, esta información se va a transmitir a lo que es la célula bipolar, de ahí a esta célula ganglionar, y en el axón de la ganglionar va a nacer todo lo que es el nervio óptico y la vía óptica que seguiría hacia acá. También vamos a tener lo que son las células amacrinas, que las podemos ver acá, y las células horizontales, en donde la horizontal se va a unir a los receptores y se va a unir a la célula bipolar. Y la macrina se va a unir a la célula bipolar y a la ganglionar. Ellas van a ser como una especie de moduladores de todo este estímulo visual. Entonces, los fotorreceptores tienen un segmento externo que está cerca a la capa pigmentaria. Eso tiene una razón de ser y por qué entonces sería esto así. Entonces, la capa pigmentaria me va a estar ayudando a nutrir a todos estos fotorreceptores. Y los discos que van a tener estos fotorreceptores no son fijos, sino que digamos como que ellos se van a ir deteriorando y van a ser como todo un proceso de reciclaje. En el segmento externo va a estar todo lo que es como el fotopigmento, y el fotopigmento con la luz se altera y va a necesitar como que se altera para que suceden una serie de procesos fisiológicos en el ojo. Y ahí va a cambiar un poco su estructura molecular. Entonces, cuando la luz llega, va a generar la transformación del estímulo lumínico a lo que van a ser estímulos nerviosos. Esto se va a empezar a transmitir inicialmente como un potencial de receptor y después va a causar lo que es una despolarización o una hiperpolarización de la célula bipolar,
dependiendo de los factores pues, que estén rodeando a estas. Y finalmente, esta información se va a transmitir ya como un potencial de acción desde la célula ganglionar a los conos. Y ya después, pues, estos van a absorber diferentes tipos lumínicos de diferente longitud de onda. Los humanos vamos a tener 3 tipos de conos, que van a ser rojo, verde y azul. Entonces, estos conos, cuando se produce el estímulo lumínico, aquí están los conos. Cuando se transmite el estímulo lumínico, este fotopigmento va a absorber las longitudes de ondas que ya estábamos hablando que van a ser pues como los 3 colores que vimos anteriormente. Pero entonces, ¿qué va a suceder si viene un color que tiene una longitud de onda que no sea roja, azul ni verde, sino, por ejemplo, digamos, una anaranjada? Pues esta la van a recibir los conos rojos y los verdes. Entonces, por este motivo, el ojo va a poder ver lo que son las diferentes gamas de colores, haciendo diferentes combinaciones con estas ondas que hablábamos anteriormente. Entonces, para que nosotros podamos ver, los conos van a absorber tonos, dan información de tonos y van a ser encargados de transmitir todo lo que sea el color. Mientras que cuando vamos a hablar los bastones, digamos como que ellos van a absorber todo lo que sea oscuridad. Entonces van a absorber el color negro y la escala de grises que va a estar dando como la información de la luminosidad. Entonces acá nos encontramos pues como con varias capas que puede tener la retina. Entonces la primera sería todo lo que es el epitelio pigmentario. La segunda va a ser la capa de los segmentos externos e internos de los fotorreceptores. La tercera será la capa nuclear externa, que va a estar dada por los núcleos de estos fotorreceptores, como podemos ver acá. La cuarta es la capa plexiforme externa, donde podríamos encontrar lo que son sinapsis de los fotorreceptores con la célula bipolar y con las neuronas que son las llamadas horizontales, que van a estar haciendo una comunicación transversa en esta capa de la retina. Como vemos acá, que casi todas van como derechitas, lineales, y esta la hace así transversal en las células. Ya vamos a encontrar lo que es la capa nuclear interna, donde hay núcleos de las células bipolares que van a estar transmitiendo información desde el fotorreceptor hacia la célula ganglionar. Las horizontales y las amacrinas van a tener una función a veces inhibidoras, donde van a secretar un neurotransmisor inhibidor y de cierta manera nos van a regular esa información visual que vamos a transmitir. Luego vamos a tener la capa plexiforme interna, que se va a conformar por la sinapsis entre las células bipolares y ganglionares, o entre las células amacrinas y ganglionares. Luego vamos a tener la capa de células ganglionares, donde se va a generar el potencial de acción y las fibras que salen de estas van a ser las que estén formando el nervio óptico. Y ya de ahí empezaríamos como a transmitir la visión y ya pues la 8 que sería la capa de fibras nerviosas. Listo. Entonces ya pues de parte como de la vía visual, vamos a tener que, vamos a encontrar lo que es una vía visual periférica que va a estar compuesta por lo que es nervio óptico, quiasma óptico y pues el tracto óptico. Y luego vamos como una vía visual central que va a ser donde nos hablan del núcleo geniculado lateral, las radiaciones ópticas y la que es toda la corteza visual primaria y de asociación. Entonces, bueno, hablando un poco pues como de esta parte visual, lo que vamos a ver en el campo visual del frente se va a proyectar de manera inversa en la retina. Entonces, los círculos de aquí abajo nos van a representar la retina y el campo visual lo han dividido en 4 cuadrantes. Entonces vamos a tener el SN, que es el superior nasal, que va a estar, como su propio nombre lo dice, hacia la nariz, el ST, que es el superior temporal, el IT, que es el inferior temporal, y el IN, que es el inferior nasal. Entonces vemos que el superior nasal se proyecta en lo que es la retina inferior temporal. Tiene esa información visual y cuando ingresa al ojo se va a desviar lo superior hacia abajo y lo nasal a temporal. Entonces, pues esto confunde un poquito, pero es como todo al revés. Entonces, todo lo que sea nasal hacia este lado y todo lo que sea superior hacia abajo. Y así va a suceder con los siguientes cuadrantes. El superior temporal se nos va a proyectar en el campo retinal inferior nasal. Entonces, la información que vemos que ingresa al ojo y se proyecta inversamente en la retina en cuanto a, a lateralidad y campo superior e inferior, todo va a ser invertido. Ya hablando pues de la vía visual como a nivel central, como veíamos acá, la información va a ingresar al ojo y va a ser recogido por todo lo que es el nervio óptico.
Entonces, la información recogida en el ojo derecho de los campos temporales y nasales va a venir por el nervio óptico. Cuando llega al quiasma óptico, la mitad de las fibras decusan, mientras que otras pues van a seguir ese tracto del tracto óptico. De ahí el quiasma óptico sale el tracto óptico y aquí vamos a encontrar unas fibras que se van a desprender para hacer sinapsis en otros núcleos que no son pues como muy de interés en esta vía visual que estamos viendo en estos momentos. Ya de ahí nos van a corresponder las que llegan hasta la región pretectal, la cual va a transmitir toda la información de lo que vemos hacia el cerebro. Entonces, ¿hacia dónde va a llegar toda esta información? Miremos pues que como en el recorrido que llevábamos, no era como que hubieran hecho alguna sinapsis. Entonces viene el nervio óptico, se decusa, siguen los tractos ópticos, luego llega el cuerpo geniculado lateral del tálamo y ya de ahí esa información va a salir en todo lo que van a ser las radiaciones ópticas, que ya entonces llegan a este nivel y se van estrechando un poco. Y ya de aquí se vuelven a abrir a todo lo que va a ser la corteza visual primaria, que va a estar ubicada en el lóbulo occipital y va a ser el área 17. Entonces, cuando hablábamos pues de toda esta parte de la vía visual, ¿qué va a pasar en el momento que se me llegue como a lesionar alguna parte de toda esta vía? Entonces, vamos a tener las lesiones de este lado. Entonces, la A sería correspondiente a una lesión a nivel acá, B a una lesión a este nivel, C a una lesión a este nivel y D a una lesión a este nivel. Entonces, digamos que si acá hubiera un corte, alguna lesión de lo que es el nervio óptico, digamos en este caso sería pues el nervio óptico izquierdo, lo que pasaría sería que el paciente no vería absolutamente nada por el ojo izquierdo, ya que estaría afectando el campo nasal y temporal y a esto le vamos a llamar una anopsia. Entonces, como podemos ver acá, el daño fue en el ojo izquierdo y se perdió totalmente la visión de ese ojo. Entonces, ¿qué pasaría si la lesión es aquí en el área B, que sería a nivel del quiasma óptico? Entonces, el paciente se quedaría sin vista de lo que sería la porción temporal de estos dos ojos. Tendría lo que llamamos la visión en túnel, que hemos conocido pues que es como muy común en lo que son los tumores de hipófisis. Entonces, se alterarían las fibras que están cruzándose, que vienen de la retina nasal. Entonces acordémonos pues que cuando estábamos hablando ahora de toda esta vía visual, todo se iba a estar proyectando de manera contraria. Entonces se va a afectar todo lo que es retina nasal y que están viendo los campos temporales. Entonces, semiológicamente, en la campimetría por confrontación, cuando hay una lesión del quiasma óptico, se ve que los dos campos temporales, como vemos acá, superior e inferior, no van a estar presentes. Entonces, semiológicamente diríamos que este paciente tiene una hemianopsia, que perdió la mitad del campo visual en ese ojo. Y la decimos en este caso, donde se correlacionan los dos ojos, una hemianopsia bitemporal, porque se perdieron los dos campos visuales temporales en ambos ojos. Ya que pasaría si hablamos de una lesión a nivel C, que sería de todo lo que es el tracto óptico. Entonces acá entraríamos a analizar la vía. Si vemos que la vía viene de la retina temporal, que recibe todo lo que es el campo nasal, ese ojo significa que en el izquierdo va a perder el hemicampo derecho. Cuando seguimos las otras fibras que se lesionaron, vemos que son las fibras que vienen de la retina nasal, que reciben información de todo el hemicampo derecho y el ojo derecho. O sea que se van a perder los campos derechos de ambos ojos, como podemos ver acá. Ya de acá no estaríamos hablando de una hemianopsia bitemporal, sino de una hemianopsia homónima, porque se estaría perdiendo la visión del mismo lado en ambos ojos. Ya cuando vamos a hablar de una lesión a nivel D o de las radiaciones ópticas, la imagen se vería como en esta figura. Esto pasa porque las lesiones de la corteza occipital son secundarias casi siempre a lo que son isquemias cerebrales o la falta de irrigación. Entonces, la mayoría de la corteza occipital a ese nivel va a estar irrigada por lo que es la arteria cerebral posterior y hay una parte que va a estar irrigada por la arteria cerebral media. Entonces, en algunas personas la representación occipital de la mácula también está irrigada por la arteria cerebral media. Y cuando hay una lesión en la parte de la cerebral posterior y esas personas la representación de la mácula la irriga la cerebral media, puede dar una hemianopsia homónima derecha, como estamos viendo acá, con preservación de todo lo que es la mácula.
Listo, entonces ya pasando pues como a lo que es el sentido del olfato, vamos a iniciar con anatomía. Entonces vamos a encontrar pues que las células receptoras olfatorias van a residir en todo lo que es el epitelio olfatorio y son las únicas neuronas que están en contacto directo con el ambiente. Entonces acá podemos observar todo lo que es la cavidad nasal y que por las fosas nasales entraría el olor y las moléculas de olor serían atrapadas por todo lo que son las células bipolares localizadas en el epitelio olfatorio, que está en parte superior y posterior de la cavidad nasal. Entonces las células bipolares van a atravesar todo lo que es la lámina cribosa y van a ingresar al bulbo olfatorio haciendo sinapsis para enviar la información y distribuirla. Las células receptoras olfatorias reciben en el epitelio olfatorio y son las únicas neuronas pues, que están en contacto directo con el ambiente, como les decía anteriormente. Entonces, todo lo que es el olor va a ingresar por la cavidad nasal y las moléculas de olor, las moléculas odoríferas, van a ser atrapadas por toda esta parte de las neuronas olfatorias. Entonces, el sentido del olfato va a depender, pues, como de receptores ubicados que son especializados de la mucosa nasal, llamado todo lo que es el epitelio olfatorio, que va a estar en toda la parte dorsal de las fosas nasales. Este va a contener principalmente neuronas bipolares receptoras, células de soporte y células basales. Listo, entonces en esta siguiente imagen observamos todo lo que es epitelio olfatorio, el bulbo olfatorio y la lámina cribosa del etmoides. Es importante pues observar las células bipolares con sus cilios que van a ser como las que atrapen todas las moléculas de olor o las moléculas odoríferas y se observa también pues cómo van a estar atravesando la lámina cribosa del etmoides para luego hacer sinapsis con todo el bulbo olfatorio. Entonces, bueno, como ya explicamos, aquí están atravesando la lámina cribosa del etmoides, llegan al bulbo olfatorio, hacen sinapsis y estas neuronas bipolares se van a unir formando el nervio olfatorio. Van a entrar al bulbo y hacen sinapsis con lo que son células mitrales. Entonces, ambas células, las mitrales y las del nervio olfatorio, van a formar una estructura llamada los glomérulos olfatorios. Podemos ver por acá. Entonces ya de ahí la información va a empezar a bajar por todo lo que es el tracto olfatorio y a nivel del trígono olfatorio o de la bifurcación se van a dividir en lo que es la estría olfatoria medial, que va a ir hacia un área de los núcleos septales, y la estría olfatoria lateral, que va hacia el lóbulo temporal, a la región periamigdalina, y la estría olfatoria media. Entonces, bueno, en esta imagen seguimos observando pues todo lo que es el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio y pues una partecita como de las cintillas que no se logran como ver muy bien ahí. Entonces, un área olfatoria de la corteza cerebral estaría localizada en el lóbulo temporal, específicamente en el uncus. Y recordar pues que todo lo que es esta sustancia perforada anterior es en donde se van a dividir estas estrías olfatorias mediales y laterales que mencionábamos anteriormente y la sustancia perforada anterior sirve de referencia para localizar el trígono olfatorio. Entonces, pues para hablar como parte de la vía olfatoria, vamos a encontrar que vamos a tener dos proyecciones importantes. Entonces va a estar al sistema límbico, que va a ser toda esta parte de hipotálamo e hipocampo, y la vía hacia la amígdala, que va hacia el sistema límbico, vía del hipocampo para la formación de nuevos recuerdos relacionados con todo lo que es el olor y la vía amígdala para el aspecto afectivo del olor y los dados por las feromonas. Digamos pues como que las feromonas no son tan importantes en los seres humanos comparados pues en otras especies de mamíferos. Entonces desde el tubérculo olfatorio, ahora sí va toda la parte del tálamo, pero este no va a ir de primera mano, sino que va de segunda mano al tálamo vía tubérculo olfatorio y ya de ahí va al núcleo medial dorsal del tálamo y se va a proyectar hacia la corteza orbitofrontal y va a dar pues como una percepción muchísimo más consciente y profunda del dolor. Entonces se le da como un aspecto más cognitivo a esta percepción del olor. Entonces, en esta imagen, pues, que vemos acá como de parte de la fisiología, nos va a mostrar, pues, como que el camino que va a seguir desde los receptores olfatorios hacia el bulbo olfatorio. Ya luego, pues, vía amígdala a todo lo que es el hipotálamo, ya de ahí, pues, hacia la corteza orbitofrontal, atravesando los núcleos talámicos, que son el dorsal y el medial, para ir a la corteza orbitofrontal, que es una corteza olfatoria secundaria, mientras pues que todo lo que es la piriforme, que está en el lóbulo temporal, sería la corteza olfatoria primaria.
Ya pues como hablando un poco como de los mecanismos moleculares que vamos a encontrar en toda esa parte olfatoria, vamos a encontrar pues que primeramente los aromas se van a unir a una proteína receptora específica. Luego van a encontrar pues la activación del receptor que estimula a la proteína G, que en ese momento la denominaríamos la G-OLF o la GOLF. La subunidad alfa de la G-OLF activa a su vez lo que es la adenilato ciclasa, que nos va a empezar la producción de AMP cíclico. Luego este AMP cíclico se va a unir a un canal catiónico, que este va a ser dependiente de los nucleótidos. Ya de ahí pues se va a dar como la apertura de este canal, aumentando la permeabilidad principalmente a lo que es el sodio, el potasio y el calcio. Y ya de ahí pues la corriente entrante de un lugar da lugar a la despolarización de la membrana y a un aumento del calcio. Luego tendremos como el próximo paso el aumento del calcio, que va a abrir todo lo que son los canales de cloro activados por el calcio, denominados los ánodos, y vamos a encontrar pues la apertura de todos estos canales va a producir más despolarización debido al aumento del cloro relativamente alto en las neuronas receptoras olfatorias. Ya pues si el potencial del receptor supera el umbral, se van a desencadenar potenciales de acción en el soma que van a viajar por el axón y llegan hacia todo lo que es el cerebro. Listo. Entonces ya hablando como de toda la parte del gusto, pues vamos a encontrar primero como los 5 gustos básicos, que es de los que siempre nos han hablado, que es el ácido, el dulce, el amargo, el salado y el umami. Entonces, pues en esta imagen vamos a tener principalmente lo que son las papilas gustativas, que van a estar formando lo que vamos a llamar botones gustativos, que van a estar conformados por distintos tipos de células y van a tener un poro gustativo con microvellosidades, que es por donde vamos a atrapar todas las moléculas que se van a liberar del alimento que estemos saboreando en el momento. Entonces, las papilas gustativas en la lengua reciben su nombre de acuerdo a su ubicación. Entonces, en la parte posterior vamos a tener lo que son las circunvaladas, luego en la lateral las papilas foliadas y en la punta, que van a ser más frecuentes, las fungiformes. Entonces, pues cualquier parte de la lengua puede percibir como en sí los 5 sabores, solo que en algunas partes se puede percibir un sabor más fuerte que el otro. Entonces, las papilas circunvaladas en la parte posterior van a percibir más todo lo que es el sabor amargo, mientras que las foliadas van a percibir amargo y ácido principalmente, y en la punta de la lengua, digamos como que vamos a percibir más toda esta parte del sabor salado. Ya pues de parte del gusto, este va a estar transportado por 3 nervios craneales principales, que vamos a encontrar que va a ser el facial, que va a estar dando sabor a los 2 tercios anteriores de la lengua, el glosofaringio, que va a dar a un tercio posterior, y el vago, que va a ser más que toda la parte de paladar blando, botones gustativos de la laringe y la región anterior de la epiglotis. De parte pues como de la vía del gusto, estos 3 pares craneales que lo transportan van a ir a todo lo que es el tallo encefálico, al núcleo solitario en su porción más rostral o superior, y este va a recibir toda la información. Entonces, los 3 pares craneales van a hacer sinapsis en todo lo que es la porción rostral del núcleo solitario y van a estar ascendiendo en conjunto con el nombre de tracto tegmental central. Van a ascender hasta toda la parte del tálamo, donde van a hacer sinapsis con el núcleo ventromedial y ya de ahí va a ir a toda la parte de la corteza gustativa. Pues recordar que esta vía principalmente no decusa y siempre va a estar siguiendo como de manera ipsilateral. Y ya pues de parte como de un poquito como de la fisiología, pues vamos a ver que en el gusto dulce, amargo y umami, la traducción va a depender de lo que son los receptores metabotrópicos que van a estar acoplados a proteína G. Entonces, esta proteína va a llegar y va a empezar a sufrir lo que es un cambio conformacional, donde la unidad alfa que ya tiene y que libera va a activar el AMP cíclico, y ya que este va a ser un segundo mensajero, y ya de ahí estos se van a ir a activar todo lo que son los canales iónicos que permiten el ingreso de flujo de iones para que se dé la despolarización. Y ya en el caso pues de la imagen vamos a ver cómo se activa un canal TRMP5 que nos va a activar a nivel del retículo endoplasmático canales de calcio para pues empezar a liberar este calcio y facilitar toda la liberación de neurotransmisores de la vesícula y también activar canales de sodio, permitiendo la entrada de sodio y favoreciendo la despolarización. En el gusto salado y en el ácido, pues van a actuar más que todo lo que son receptores ionotrópicos, donde se va a permitir el ingreso de iones que van a favorecer la despolarización.
En el gusto salado, pues más que todo lo que es el cloruro de sodio se va a separar y estos iones de sodio van a ingresar a la célula por todo lo que son canales de sodio, despolarizando la célula y liberando el neurotransmisor que va a estimular a las neuronas aferentes que van a transmitir toda esta sensación del gusto hacia el cerebro. Luego el gusto ácido, que va a estar conformado principalmente por lo que son hidrogeniones, es transducido por lo que son canales catiónicos no selectivos que van a ser permeables a lo que son los protones. Son canales TRP, o sea, canales del potencial receptor transitorio. Y del gusto dulce, amargo y umami van a ser transducidos por canales metabotrópicos unidos a proteína G a través de canales T1R y T2R. Entonces, pues recordemos pues un poco que cuando va a estar afectado todo esto, lo que es vía del gusto, pues también digamos como del olfato, vamos a tener las patologías que son la cacosmia, que va a ser pues como una percepción de malos olores, la anosmia, que va a ser la pérdida del sentido del olfato, la hiperosmia, que es muy común en el embarazo, que va a ser el aumento de la percepción de todos estos olores. Vamos a tener la hipogeusia, que va a ser la disminución del sentido del gusto, y la hipergeusia, que va a ser el aumento del sentido del gusto. Ya pues yéndonos como toda la parte de la anatomía de lo que es el canal vestibular, pues vamos a encontrar principalmente que este va a ser por el octavo par craneal, que va a constar de dos componentes funcionales, que va a estar lo que es el nervio auditivo, que va a ser pues el encargado de la audición como su propio nombre lo dice, y el nervio vestibular, que va a estar como ubicado más que todo por toda la parte pues del equilibrio. Entonces, pues de parte como de vía que podemos encontrar, pues vamos a encontrar que el octavo par, lo que es el nervio auditivo o coclear, que va a ser el encargado de toda esta parte de la audición, va a recibir la información de la cóclea, que va a ser el órgano de la audición. Y todo lo que es el nervio vestibular, que va a estar preocupado por el equilibrio, va a recibir información de lo que es el sáculo y el utrículo y las cretas de los canales semicirculares. Estos van a ayudar a detectar todo lo que es la aceleración lineal y van a detectar la aceleración angular de la cabeza. Entonces acá pues podemos ver un poco como lo que es del utrículo, pues algunas partes, recordemos pues el ganglio espiral de la cóclea, los canales semicirculares que vamos a encontrar ahí, el ganglio vestibular y las conexiones que va a ir haciendo. Listo, entonces de parte como de la fisiología, vamos a encontrar que vamos a tener estas extensiones llamadas esterocilios, que van a ser estas pequeñas, y un sinocilio, que es estas, como extensión grande que vemos aquí. Entonces, cuando estos se van a desplazar hacia el sinocilio, se va a producir una despolarización y va a transmitir información hacia la corteza cerebral, que es lo que vemos acá, que se daría la excitación. Ya lo que son pues las otoconias y hay movimiento, pues van a servir de estímulo en los movimientos lineales para que haya una excitación y me estén moviendo los sinocilios. Ya de ahí pues una célula solo va a tener solo un sinocilio y este siempre va a ser el más largo y el más grande. Entonces, cuando hay un desplazamiento de la cabeza de este sinocilio hacia diferentes direcciones, los esterocilios y los sinocilios se van a estar moviendo en la dirección que esté yendo la cabeza. Entonces, si los estereocilios se desplazan hacia lo que es el sinocilio, despolarización de la célula. Si los esterocilios se van a mover en lo que es dirección opuesta, va a ocurrir una inhibición de la célula, que es como lo que vemos acá representado. Ya de acá, pues, como para hablar un poco de lo que es el laberinto estático o pues órgano otolítico, que es de las otoconías que estábamos hablando ahora, este se va a encargar más que todo de detectar todo lo que son efectos gravitacionales y la aceleración lineal de la cabeza. Entonces, estos van a estar monitorizando todo lo que tiene que ver sobre la posición de la cabeza. Entonces, lo que es el utrículo, que lo vemos acá, va a ser sensible a cambios en el movimiento horizontal de la cabeza, mientras que lo que es el sáculo va a ser sensible es a cambios en la aceleración vertical de la cabeza. Ya luego pues vamos a encontrar lo que es el laberinto dinámico o cinético, que estos van a detectar la aceleración angular o rotación. Este laberinto pues va a estar compuesto de todo lo que son los canales semicirculares, que son los que vemos acá. Entonces pues vamos a ver el lateral, el superior y el posterior. Entonces el lateral horizontal digamos que se va a desplazar cuando digamos la cabeza está diciendo no, o sea, así hacia los laditos.
no se activa y estimula las células que tiene adentro, lo que es el posterior y el inferior, cuando se desplaza la cabeza diciendo sí o hacia arriba y hacia abajo. Si se activan las células que se encuentran adentro, y ya del superior o anterior, pues cuando se desplaza la cabeza lateralmente, se activan las células que vamos a encontrar acá adentro. Entonces, girar la cabeza hacia el lado derecho va a activar todo lo que son las terminaciones nerviosas en el conducto semicircular lateral derecho, lo que va a provocar la contracción de los músculos recto lateral izquierdo y recto medial derecho para, digamos, nosotros poder mantener la mirada fija en los pacientes. Ya pues cuando encontramos alguna afectación, sea tanto en vías o de parte anatómica, podemos tener pues todo lo que son la parte de los vértigos, pues el de Meniere, los que ya son paroxísticos, los que son posicionales. Ya pues de toda esta parte de lo que es el tacto, pues vamos a hablar un poco como de la anatomía que van a ser de los receptores que vamos a estar encontrando pues en la piel. Entonces vamos a encontrar lo que es corpúsculo de Ruffini, corpúsculo de Merkel, los de Meissner, perdón, y los de Pacini, ¿cierto? Que van a estar pues algunos más a epidermis, otros hacia dermis y otros ya hacia tejido subcutáneo. Entonces, cuando hablamos de los corpúsculos de Pacini, vemos que estos son muchísimo más profundos, van a tener lo que son fibras de adaptación rápida, que ya más adelante vamos a hablar de ellas, y nos van a hablar de la información de presión vibratoria. Cuando hablamos de los corpúsculos de Ruffini, estos van a ser pues un poco más superficiales comparados a los corpúsculos de Pacini, tienen fibras de adaptación lenta, y estos llevan información cuando sienten una sensación de que son estirados, como por ejemplo lo que son cápsulas articulares, cuando se están estirando van a llevar toda esta información. Luego vamos a tener el corpúsculo de Merkel, que como vemos pues está en parte de epidermis, o sea, es como un poco más superficial. Estos perciben el estímulo, lo van a seguir transmitiendo y permiten la discriminación, digamos, en parte del tacto. Y vamos a tener lo que es el corpúsculo de Meissner, que está a ser una fibra de adaptación rápida que permite gran discriminación táctil, pero se extiende la respuesta de este. Entonces, cuando vamos a hablar de lo que es la transducción sensitiva, esto significa que se va a convertir en energía de un estímulo a una señal eléctrica para llevarla hacia el cerebro. Entonces, el estímulo efectivo para que se inicie un potencial de acción en el extremo distal de la neurona pseudounipolar. Entonces, cuando vamos a hablar de todo lo que son pues los mecanorreceptores, vamos a estar hablando de todo lo que son estímulos mecánicos y vamos a tener una fibra aferente que va a tener un axón mielinizado para esto, ya que necesitamos pues que sea un estímulo que se lleve de manera rápida. Cuando pues el mecanorreceptor está encapsulado, va a perder un poco de la mielina al estar dentro de esa cápsula. Y el axón no va a tener mielina porque ese estímulo mecánico tiene que llegar y hacer las veces de neurona como si se generara una sinapsis entre dos neuronas. Entonces, cuando estamos hablando de los estímulos mecánicos, vamos a encontrar que se van a abrir los canales de sodio, va a entrar sodio a la membrana y se va a dar esa despolarización. Entonces, el estímulo débil va a generar un potencial de receptor que va a ser igualmente débil y como es muy difícil, no se va a acercar al umbral para que haya la despolarización de la neurona. Mientras que un estímulo fuerte, si va a alcanzar el umbral, va a hacer que se despolarice y se va a generar el estímulo. Entonces, cuando hablábamos de lo de receptores de adaptación lenta y de adaptación rápida, tenemos que los de adaptación lenta, el potencial de acción inicial se va a transmitir y después del estímulo inicial, la frecuencia va a estar disminuyendo poco a poco, pero se va a seguir transmitiendo. Entonces, es como percibe el estímulo y lo transmitió en un periodo de tiempo y ya transmite esta información del tamaño y de una forma igual, pero disminuida. Entonces, esto va a ser como que va a seguir respondiendo al estímulo. Luego, cuando hablamos de los receptores de adaptación rápida, va a recibir el estímulo, va a hacer una serie de potenciales de acción y después de un tiempo, este va a empezar a dejar de transmitir. Entonces, el potencial de acción se va a agotar la información del movimiento del estímulo y digamos que estos van a responder solamente al inicio de todo este estímulo. Entonces, ya pues para hablar como un poco de funciones sensitivas, entonces de la parte de propiocepción vamos a tener pues que el receptor va a ser más que todo el uso muscular, vamos a encontrar pues que el axón aferente que va a tener van a ser las fibras 1A y las 2, ya cuando vamos a hablar de todo lo que es el tacto, van a ser los corpúsculos de Merkel, los de Meissner, los de Pacini y Ruffini, que esos van a tener fibras A beta, de dolor y temperatura vamos a tener las terminaciones nerviosas libres, que esto ya lo estuvimos viendo pues como
en lo que fueron charlas pasadas y van a ser por las fibras delta, lo que es todo dolor, temperatura y prurito también van a ser por terminaciones nerviosas libres amielínicas que también vimos en charlas pasadas y van a ser pues como más que todo por las fibras C. Entonces acá pues tenemos un caso clínico, se ve un poco largo, se los voy a intentar como resumir un poco. Entonces vamos a tener una mujer de 60 años con antecedentes de hipertensión arterial, glucemia basal alterada, hipertrigliceridemia, obesidad. La acudieron trasladada pensando pues que se estaba tratando de una ACV, ya que pues tuvo un episodio de lo que fue marea, cefalea, bajo nivel de conciencia y hemiparesia izquierda de inicio brusco. Entonces a la llegada miraron que tenía un Glasgow de 13, una desconjugación de lo que es la mirada, una hemiplegia izquierda, náuseas, cefalea. Ya de ahí, pues, a la llegada al hospital, la apertura ocular sí estaba la llamada, las pupilas eran reactivas a la luz, tenía una desconjugación de la mirada con exotropia del ojo izquierdo, obedecía órdenes simples, emitía lenguaje escaso con una disartria. Entonces presentaba más que todo lo que era parálisis facial central derecha, hemiplegia izquierda y hemipuestesia izquierda. Entonces, pues este es un caso un poco raro que les quise traer, que se llama el caso del 9,5. Entonces, cuando hablamos pues de lo que es el síndrome del 9, va a pertenecer al espectro de lo que es el síndrome del 1,5, que este va a ser pues más que todo como secundario a infartos de arterias a nivel de la protuberancia. Entonces, esto se va a dar más que todo por vasculopatías de vasos pequeños. Ya pues lo que es el síndrome del 9 va a resultar de suma del síndrome de lo que es el 1,5 y la afectación del séptimo nervio craneal, que es lo que estábamos viendo, pues que ya tenía una parálisis facial eh, del lado derecho, perdón. Y ya pues de afección de la otra mitad del cuerpo, era todo lo que era la ataxia, la hemipuestesia o la hemiparesia. Y listo, muchísimas gracias. Gracias. María, muchas gracias. Súper, súper esa charla. Me encantó.